Buenas tardes, mi nombre es Daniela López y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre los temas de la materia sucesoral, como lo es la sucesión intestada, la sucesión testamentaria, la clasificación de los testamentos, las personas y cosas que forman el objeto de las disposiciones testamentarias. En un principio tenemos la sucesión legal intestatum o intestada, que es aquella forma mediante la cual, ante la carencia de algún testamento eficaz, es la ley la que viene a regular expresamente la transmisión del patrimonio de una persona fallecida a otras personas que la misma ley designa. Esto se debe a algunos supuestos de procedencia. Principalmente tenemos la ausencia total de algún testamento. Cuando no existe algún testamento es la ley quien viene a regular a través de la sucesión intestada todo lo que esta misma estipula. Luego tenemos cuando el testamento sea nulo o ineficaz, cuando los herederos renuncien a la herencia propia, cuando el heredero incumple alguna obligación o cuando el heredero simple y llanamente muera antes que el testador. Se da lo que es la sucesión intestada. Para que se pueda dar deben existir ciertos caracteres. El principal y más importante es que suple la voluntad del causante, debido a que como existen ciertas disposiciones que carecen de algo, o simple y llanamente un testamento no tiene validez, viene a darse lo que es esta formalidad. También existe lo que es la mortis causa, el título universal y las que son impuestas por la ley. Su fundamento jurídico está basado dentro del artículo 808 al 832 del Código Civil venezolano. La sucesión testamentaria. ¿Qué es la sucesión testamentaria? Es un acto jurídico de voluntad que crea derechos y obligaciones en donde existe una transmisión de un título universal o particular a los herederos o legatarios. ¿Cuándo tiene lugar la sucesión testamentaria? Tiene lugar cuando una persona legalmente, a través de una capacidad, dispone de su voluntad y la manifiesta para la disposición de sus bienes y derechos a cualquier heredero o legatario. ¿Qué es el testamento? Es una figura jurídica en la cual se estipula la última voluntad de una persona que fallece y deja sus bienes a un cúmulo de herederos particularmente de derechos y obligaciones. Esto contiene ciertos caracteres también. Es un acto unilateral porque es un testamentario como tal el que hace el acto. Es un acto de última voluntad porque obviamente se ve o se abre el testamento cuando la persona fallece. Es un acto esencialmente revocable porque el testador es el que tiene la potestad de quitar, de poner, de modificar, de anular alguna disposición que esté dentro del testamento. Y es un acto formal y solemne porque debe cumplir con ciertos requisitos y solemnidades que la ley estipula. Tiene ciertas condiciones para que se pueda dar el testamento, las cuales son: la voluntad del testador debe manifestarse directamente. Yo como testador debo obviamente dejar escrito mi voluntad para cuando yo fallezca con mis herederos. La voluntad del testador debe ser manifestada de manera inequívoca, es decir, que debe ser explícita, debe ser totalmente clara y concisa para que cuando se abra el testamento no quede ninguna laguna o no vaya a caer en acto nulo por esa ineficacia que tenga. La voluntad del testador debe ser consistente y libre, o sea, él es el único que puede disponer y puede otorgar todo lo que son sus derechos y obligaciones. Y el testador debe estar en plena capacidad para efectuar el acto. Es lo más importante que debe existir al momento de hacer un testamento, porque el testador debe ser una persona capacitada por la ley para poder testar. A pesar de que es un derecho, debe cumplir con ciertos requisitos. El objeto propio del testamento y las disposiciones testamentarias. El objeto propio del testamento es otorgar la transmisión de los bienes y derechos que se extingan en la muerte o declaración y cumplimiento de los deberes. El objeto del propio testamento es otorgarle a un cúmulo de personas que vienen a ser los herederos a recibir lo que son sus bienes, derechos y obligaciones, que obviamente las obligaciones no acaban con la muerte del testador, sino que siguen, los herederos las reciben y deben cumplir con esas obligaciones. Y lo que son las disposiciones testamentarias deben entenderse por un sentido literal.
de sus palabras, a no ser que carezcan claramente que fue otra voluntad del testador. Estas disposiciones testamentarias deben entenderse en un sentido literal, por eso se dice que deben ser completamente claras y concisas. La nulidad. Cabe destacar que para que un testamento caiga en nulidad, este debe cumplir con los requisitos y formalidades. Para que no caiga en nulidad, debe cumplir con requisitos y formalidades. Una de las más destacadas para que no caiga en nulidad es que obviamente el acto es de una sola persona, o sea, no muchas personas, no dos o más personas pueden cumplir su voluntad a través de un solo testamento. Es de las más importantes para el caso de la nulidad y obviamente todas las que disponga la ley en tal caso, de las que ya hemos venido a nombrar. Clasificación de los testamentos. Los testamentos se clasifican en testamentos ordinarios, que simple y llanamente es la manifestación voluntaria del testador a dejar su cúmulo de bienes. Puede ser un testamento abierto, puede ser un testamento cerrado o pueden ser especiales. ¿Qué es un testamento abierto? Es que cuando la persona en vida realice su testamento, lo protocolice a través de un documento público y de dos maneras, una que es ante un notario y 3 personas más y la otra que es ante 5 personas. Se dice que es abierto porque queda estipulado antes de la muerte del testador a su propia voluntad. El testamento cerrado es que no se conoce la voluntad del testador sino una vez que éste ha fallecido, una vez que éste ha cumplido con todas las formalidades de ley para que el testamento se dé. Y en este caso es un testamento cerrado. El fundamento jurídico de lo que es el testamento abierto y cerrado se encuentra estipulado dentro de los artículos 854, 55, 856 y 882 del Código Civil venezolano. Y los testamentos especiales son aquellos que deben realizarse específicamente por militares, los que se realizan en el extranjero y los que se realizan en buques de marinos o de guerra. Los requisitos y condiciones para su validez es la parte más importante de los testamentos, debido a que de allí emana la eficacia o la eficiencia de algún testamento. Cabe destacar que debe existir la validez completamente de los testamentos de acuerdo a que no haya ninguna violación de aquel derecho que tiene el testador, es decir, que no haya ninguna persona que esté encima velando porque se le quede esos bienes o que haya alguna violencia como tal para que esa persona le deje sus bienes, su patrimonio a esa otra persona obligatoriamente. De allí emanan los requisitos y condiciones para su validez. Las reglas del testamento son dos principalmente, que es la capacidad de disponer por testamento y las incapacidades para recibir por testamento. La capacidad de disponer por testamento obviamente es un derecho que tenemos todos de testar, pero obviamente debe cumplir con requisitos y formalidades que la ley establece más que todo para validar la capacidad de la persona. Y los incapaces para recibir por testamento se encuentran estipulados en el artículo 840 del Código Civil venezolano y obviamente allí podemos conseguir quiénes son aquellas personas incapaces que no pueden recibir una herencia o no pueden testar en tal caso. ¿A quiénes pueden encomendarse la ejecución del testamento? Principalmente en el artículo 970 del Código Civil venezolano podemos encontrar a quienes pueden encomendarse esta función. En un principio al juez y luego tenemos los interesados en la sucesión. El nombramiento se encuentra estipulado en el artículo 967 y 968 igualmente del Código Civil venezolano, en donde dice que el testador puede nombrar un albacea y que ésta obviamente no está en la obligación de recibir ese deber. Entre las atribuciones se encuentra disponer y pagar los funerales del testador con lo arreglado en este mismo, pagar los legados que consistan en las cantidades de dinero, vigilar la ejecución de los demás ordenados en el testamento y sostener siendo ellos justos, es decir, son a mano derecha del testador una vez que éste fallezca. Esto es todo. Muchísimas gracias.